Bueno, buenos días para todos. La verdad que es una alegría ver tantas caras que hace un tiempo que no veía y también ver muchas caras nuevas, que eso significa que la iglesia se renueva, que la iglesia crece. Vamos a dar gracias a Dios por poder estar compartiendo la palabra y porque Él sigue fiel con esta iglesia que ya con 111 años de vida. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo esté bendiciendo cada palabra que se diga, Señor, porque es tu palabra, que ilumine el corazón de cada uno de acuerdo a la necesidad, Señor, de cada alma, de cada espíritu. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y los invito a abrir en Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 al 15. Y dice, que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, hermanos, acá tenemos unas cuantas cosas gloriosas de la redención que nos revela este pasaje, que nos muestra a Jesús, a Cristo, quien trajo su divinidad a la tierra y fue hecho menor que los ángeles, dice. Y ahora está coronado de esplendor y de honra, lo que logró a través de su sufrimiento y el padecimiento de la muerte. Gustó la muerte por todos los hombres. ¿Y por qué tenía que gustar la muerte por todo hombre? Porque dice su palabra, convenía. ¿A quién le convenía? Aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, al Padre eterno. Convenir quiere decir que es bueno, que es adecuado, que es apropiado. ¿Y por qué? ¿Para qué era adecuado? Dice, para que por la bondad inmerecida de Dios fuera posible llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el propósito de Dios. Y el maravilloso deseo del Padre, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Por qué? Por amor. Solo por amor. Fue el deseo de tomar un rebaño de cabras pecadoras como nosotros para transformarlos en ovejas de su redil. Y por cuanto los hijos que Dios le dio para salvación somos carne y sangre, Él también tuvo que participar de carne y de sangre. Porque eso es nuestro cuerpo, hermanos. Somos humanos, somos los hijos que Dios le dio. Entonces Cristo tomó un cuerpo como nosotros, que somos sus hijos dados por el Padre. ¿Y por qué encontró conveniente? ¿Qué fue lo que encontró conveniente para llevar muchos hijos a la gloria? El sacrificio de su amado Hijo, el autor de nuestra salvación. ¿Y a través de qué? A través de perfeccionarlo por aflicciones, dice el versículo 10 de lo que leímos. Profundo y maravilloso misterio de estas dos palabras, perfeccionar y aflicciones, porque
perfeccionarlo. ¿Por qué? Porque nada faltaba en la deidad de Jesús, uno con el Padre en el Espíritu, perfecto desde la eternidad, pero fue perfeccionado en el sentido de ser hecho completo, porque perfecto, que viene del griego teleió, perdónenme la pronunciación, quiere decir llevar hacia la meta, al objetivo, consumar, completar. ¿Qué podía faltarle entonces a este Hijo de Dios hecho hombre para ser perfecto? Como divino nada, como hombre sufrir, porque hasta que se hizo hombre y sufrió, nunca había experimentado el dolor, la angustia que siente el ser humano. Al hacerse carne, al participar de carne y de sangre, tenía que participar de todo lo que participamos nosotros, excepto, por supuesto, del pecado, pero tenía que sufrir para ser perfecto, para ser completo como hombre, experimentar el dolor y la angustia humana para ser ejemplo en la salvación de sus hijos, de su pueblo. Decía Spurgeon, el hombre había pecado, el hombre debe sufrir. Eres el hombre el que los propósitos de Dios habían sido derrotados por un tiempo. Entonces debe ser en el hombre que Dios debe triunfar sobre su gran enemigo. Por eso Dios, el Padre, encontró que el sufrimiento era conveniente para perfeccionarlo, que era apropiado que Jesús nos llevara, nos salvara a costa de su propia agonía, como decía Isaías 53:10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ese es el perfecto y mayor ejemplo posible de lo que es el amor verdadero. La verdadera entrega implica sacrificio. Dijo David, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Segunda Samuel 24:24. El amor que Dios tiene por nosotros tenía que mostrarse en sacrificio. Y Dios no podía ofrecer un sacrificio más perfecto que su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso debía agregar humanidad a su deidad y que sufriera para su perfección. Vimos lo que era el perfeccionamiento. Ahora, este sufrimiento que implicó ese perfeccionamiento. Vamos a ver un poco de esto. Todos tenemos más o menos clara la idea del dolor de la pasión de Cristo, que lo abandonaron sus discípulos, la burla, la corona de espinas, la carne desgarrada por los latigazos, su tormento en la cruz. Hay una película que yo no la vi, pero la he escuchado, de Mel Gibson, en cual muestra en forma descarnada, en forma tremendamente realistas, los sufrimientos de Cristo en la cruz. Tanto que dicen que muchos se han convertido por la película, e incluso el actor que hizo de Jesucristo se convirtió después de hacer esa película. Pero eso fue todo. Vamos a ver un momento. Getsemaní. Ahí está Jesucristo orándole al Padre. Goteando sudor como gotas de sangre. Orando en agonía y diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿de qué copa se trataba? Si vemos un poco más adelante en esta misma epístola, en Hebreos 12, versículo 2, dice que el Señor sufrió la cruz y menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él. Así que hubo un gozo puesto delante de él en su corazón por su obra en la cruz. Él eligió la cruz con el corazón puesto en el gozo que le esperaba. Cuando nosotros vemos las historias de miles y millares de mártires, desde Esteban, el primero de ellos, hasta nuestros días, que han sufrido horribles muertes, muchos de ellos apedreados, despedazados por las fieras, quemados vivos, hervidos en aceite, decapitados, crucificados incluso, y vemos cómo iban decididos, con cánticos de alabanza, con adoración, considerando un privilegio morir como su Señor. Vamos a pensar que el victorioso campeón de la salvación, nuestro Señor, estaba acobardado, temeroso, con el alma triste hasta la muerte, solo por la agonía física que le esperaba y para lo cual
vino en carne. Los mártires de la historia de la Iglesia han sido y siguen siendo perseguidos, torturados, asesinados, prendidos fuego. Vamos a pensar que el Altísimo Hijo de Dios, el león de la tribu de Judá, iba a estar temblando ante la cercanía del dolor físico que le esperaba, que iba a ser menos que alguna de sus ovejas. Sí, la agonía física era esencial para la expiación, pero ¿qué más había en la copa? Primera de Juan 2:2 nos dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Propiciación por nuestros pecados. Significa que toda la ira de Dios por el pecado de este mundo, de todos nosotros y de este mundo, fue derramada sobre Jesús y satisfecha en la cruz. Esa es la gracia maravillosa, que dicen que no es lógica, pero sí sabemos que es suficiente. James Packer, un profundo teólogo inglés del siglo pasado, decía que la propiciación es el corazón del Evangelio y es la llave para comprender la Biblia en general. Porque aquellos que pusieron su confianza en Jesús, la propiciación es casi increíble, porque quiere decir que a pesar de que la ira de Dios va a ser derramada sobre todos aquellos que lo rechazan, porque la ira de Dios va a caer sobre todos los pecadores, ¿eh? Pero nunca va a caer sobre los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, porque la ira, esa terrible y tremenda ira, ya fue derramada sobre su Hijo. Esto es derramada sobre Él y soportada por Él. Esto es de asombro, esto es maravilloso. Si ustedes pusieron su fe en Jesús, Dios podrá disciplinarnos porque nos ama, dice Hebreos 12:10. Pero nunca va a hacer caer su ira sobre nosotros, porque Jesús se llevó todo eso, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, contraria, y las quitó del medio y las clavó en la cruz. Colosenses 2:14. Así que la ira de Dios Todopoderoso era lo que había en esa copa que él tenía que beber y que bebió. Eso es lo que angustiaba su alma entristecida hasta la muerte. Fue quebrantado, agradó al Señor quebrantado, fue varón experimentado en quebranto, dice Isaías 53:3. Así que en el Calvario él tomó nuestro pecado, soportó la ira de Dios Todopoderoso. Lo que era puro y santo sufrió el fuego de la ira divina. Fue hecho maldición sobre el madero, dice la palabra. ¿Quién puede entender lo tremendo que fue esto para el Hijo, para el Padre, para el Espíritu de Dios? La dimensión de la copa de ira que tuvo que beber, la intensidad del dolor que lo llevó a exclamar, Lama, lama, sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo pienso, y esto es cosa mía, que ese grito tiene que haber traspasado la tierra, los cielos, el universo, tiene que haber llegado al trono de Dios, haber quebrantado el corazón del Padre, de los ángeles, de los querubines. Debe haber sido tremendo eso. Pero finalmente, todo esto fue un sacrificio de amor grato, un sabor de olor dulce para Dios, para que nosotros, los que íbamos a creer y a confiar en su Hijo, nos identificara con Él como hermano, como hijos. Esa es la intensidad de su amor por nosotros que hemos creído en el Hijo, lo que hemos sido alcanzados por su gracia. Los hijos que Dios le dio. Hermanos, no se puede descuidar una salvación tan grande, porque si no, no podrán escapar de la ira de Dios. Dice el versículo 3 de este mismo capítulo. Por esto tuvo que entrar en esta prisión de carne, para librarnos a los que estamos cautivos de la carne de pecado.
para cumplir los mandamientos por nosotros que no podemos cumplirlos, muriendo como nosotros los humanos, pagando así la pena impuesta por la ley a causa del aguijón de la muerte que es el pecado. Aunque como santo, inocente, sin pecado, él no podía ser alcanzado por la muerte, porque esa es la consecuencia del pecado, así que era imposible que lo alcanzara. La muerte tiene dominio solo sobre lo que hemos nacido pecadores, que hemos pecado, porque dice que por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Así que Satanás no tenía derecho a tomar la vida de Jesús, quien nunca pecó y ni nació siendo pecador. Pero Jesús le permitió que el diablo hiriera su calcañar, ya lo anunciaba Génesis 3:15. Pero en realidad no fue la muerte que lo alcanzó, hermanos. Él se entregó a la muerte, entregó su vida por propia voluntad. Nadie se la quitó, nadie se la podía quitar. Juan 10:17-18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y así participó de carne y sangre porque sólo así podía morir, imposible como Dios, morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Así logró que nosotros seamos libres de este cuerpo de muerte, libres de la ley del pecado y la muerte, Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por esto es que tuvo que hacerse carne. El Eterno se hizo mortal, el Creador se hizo criatura, el invisible se hizo visible, el proveedor tuvo hambre, el Dios de toda consolación pidió a Pedro, a Juan, a Jacobo que lo acompañaran a velar junto a él. Se entristeció, se angustió hasta la muerte. El Todopoderoso se despojó voluntariamente a sí mismo hasta el punto que tuvo que ser protegido, se volvió dependiente, necesitó ser amamantado, alimentado, ser criado. Tuvieron que huir para evitar la persecución a muerte de Herodes. Él, el Todopoderoso. Ese es el milagro del amor. Pero acá no termina la obra maravillosa de... Hay muchas cosas más, pero acá vamos a ver un par más que nos dicen este pasaje. El versículo 14 de lo que leímos dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Destruir. No quiere decir aniquilar, matar, sino quiere decir inutilizar, invalidar, librar, abolir, deshacer, desligar. O sea, quitar, suprimir. La idea acá no es que lo mató y sabemos que no está muerto, ¿verdad? No lo mató, pero sí le hizo perder el derecho de tenernos cautivos a los hombres a causa del pecado. Le quitó todos los derechos que Satanás puede tener sobre nosotros por el pecado. Porque ahora podemos elegir, ¿vamos a servir a Satanás o vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor? ¿Somos esclavos de Cristo o somos esclavos de Satanás? No hay otra posición en la vida, pero nosotros somos libres de elegir. Colosenses 1:12-13 dice, damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Libres de la potestad de las tinieblas, libres del poder, del derecho que tenía Satanás a gobernar sobre el hombre, el que tenía el imperio de la muerte, dice. Ahora, imperio quiere decir poder, el emperador es el más poderoso, pero ¿quién tiene realmente imperio sobre la muerte? En Apocalipsis 1:18 leemos, Jesucristo tiene la llave del Hades y de la muerte. Es el Señor
el que tiene toda autoridad y todo poder sobre la muerte. Lo que pasa es que la muerte es el castigo del pecado y el imperio del diablo es el pecado, porque es pecador desde el principio. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que solo a través del pecado es el poder de Satanás sobre la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado, la ley. Primera de Corintios 15:16. Así que Jesús cumplió la ley por nosotros, destruyó el poder del pecado sobre nosotros y por eso el poder de la muerte. Como decíamos, clavando en la cruz todos los actos y decretos que había contra nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado, lo deshizo, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. La obra del diablo es el pecado, para separarnos de la eternidad con Dios. Cristo vino, destruyó esos planes por medio de la cruz. Y aunque sin pecado, se entregó al aguijón de la muerte. Y así como la abeja muere cuando pica y pierde su aguijón, así la muerte perdió su aguijón cuando picó a Jesucristo. Y así anuló el poder que tiene Satanás sobre la muerte. Así que el diablo ya no tiene derecho sobre los que venimos a Dios a través de la obra de Jesús en la cruz. El diablo perdió el poder mortal que tenía a través de pecado destruido en la cruz. El castigo fue ejecutado. Dios decretó que fuera despojado de su poder. También nos enseña otra cosa este pasaje sobre la obra de Cristo. Versículo 15 dice, librar a todos los que estaban por el temor de la muerte sujetos a servidumbres y temor de la muerte durante toda la vida. Libertad del temor de la muerte. Nosotros los cristianos no deberíamos temer a la muerte. Tal vez podemos temer morir, pero no a la muerte, no porque sea nuestra amiga, sino porque es un enemigo derrotado. Sabemos que el diablo ama la muerte y el asesinato. Y vuelvo a citar a Spurgeon. Creo que la muerte es la obra maestra del diablo, con la excepción solitaria del infierno. La muerte es la travesura más satánica que el pecado ha logrado. Nada deleitó tanto el corazón del demonio como cuando descubrió que la amenaza se cumpliría, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. Desde el principio el temor de la muerte gobierna sobre la humanidad. Es la pregunta de los siglos. Ya vemos en Job, el libro más antiguo, 14:14, se preguntaba, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? La despedida para el incrédulo es muy penosa, porque no hay esperanza, tanto para el que parte como para el que pierde al ser querido. Es triste, es dolorosa, sin esperanza para el que se va. Algunos quieren hacer paces con la muerte y la llaman su amiga. Tratan de ser indiferentes. Otros buscan escape a través de falsas y engañosas, destructivas ideas como la reencarnación a través del espiritismo, la supuesta integración final con un todo que nadie puede definir bien cómo es. Otros la maldicen, tratan de ignorarla, de burlarse, pero en definitiva todos temen a la muerte, a los que le puede esperar al cruzar por esa oscura y desconocida puerta, sobre todo para ellos. Pero un creyente tiene que ser librado del miedo a la muerte, porque ya no morimos la muerte del pecador, sino que nos dormimos en los brazos de Jesucristo. Y eso con la promesa de despertar a su semejanza. Y no necesitamos temer a si no necesitamos temer a nuestro mayor enemigo, que es la muerte, no tenemos necesidad de temer a nada. Nuestro Redentor murió, se levantó de la muerte y prometió, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19.
Así que la muerte ya no es una puerta que lleva al vacío, a la desesperación. Es una puerta maravillosa que nos conduce a una vida eterna, nueva, abundante. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros y nos llevará con él. Va a ser un lugar preparado para un pueblo apartado. En la eternidad sin fin que está por venir, cantos, éxtasis, el gozo del servicio a nuestro Señor, la tranquilidad de los redimidos, envueltos en la intensa profundidad del amor de Dios, serán interminables en el cielo. Así que entonces, hermanos, hemos sido librados de la condenación al ser justificados en Cristo. Hemos sido librados del poder que Satanás tenía a través de pecado. Hemos sido librados del temor a la muerte. Somos libres, completamente libres. Alabado sea Dios. Demos gracias a Dios. Vamos a orar, hermano. Te damos gracias, Señor, porque por la maravillosa y dolorosa obra de amor por la cual nos has dado la vida eterna y libertad total de las cadenas del pecado, del poder de Satanás y de la terrible oscuridad de la muerte. Tú eres luz, la luz del mundo, y nos has iluminado, quitando toda tiniebla que envolvía nuestra vida de pecado. Te adoramos, Señor, te adoramos, te alabamos. Maravilloso y misericordioso Dios, gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe para permanecer firmes en este camino, estrecho sí, pero maravilloso camino de libertad, en tu voluntad y en la permanente comunión con nuestro Señor y Salvador, tu amado Hijo, en quien te complaces eternamente y en cuyo nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.